6-fosfato para dar fructosa, fructosa 6-fosfato para dar fructosa 1,6 y en la otra es para dar fructosa 2,6. Ese es uno de los errores que hay en el cuerpo. Entonces, las exocinasas, ¿cuántas hay? 4. La exocinasa 4, también llamada glucosinasa, está en hígado, en páncreas, ¿Y en riñones? y en hipotálamo. Hipotálamo. ¿Qué? Cerebro, sí. De hecho, en páncreas y en hipotálamo funciona como un sensor de la glucosa. Y voy a hablar de eso al final porque tiene que ver con un tipo de diabetes que se llama diabetes tipo MODY. Entonces, ¿cómo funciona esta enzima? Miren, antes de eso déjenme decirles que en una vía metabólica podemos tener esto más o menos. O sea, lo voy a poner así de manera general, sustratos y productos, y ustedes pueden ponerle lo que quieran. Algunas reacciones pueden ser reversibles y otras pueden ser irreversibles. No estoy hablando de una vía específica. Entonces, si el producto A se convierte, el sustrato A se convierte en producto B, aquí vamos a tener una enzima, aquí vamos a tener otra enzima, les voy a poner los nombres E1, E2, aunque no tienen que ver con el piruvato, simplemente es el orden de las reacciones, E3, E4, E5. Algunas de las enzimas pueden ser una enzima clave para que toda la vía ocurra. Ese tema realmente debíamos haberlo visto en enzimas, pero vamos a decir que esa sea la clave. En la medida que ocurra esta reacción, va a ser la velocidad. Bueno, realmente debería ponerla aquí porque generalmente son en reacciones que son irreversibles. Como en este caso, las flechas que están en una sola dirección serían irreversibles. Ahora, ¿cómo hacemos para tener la vía opuesta? No siempre existe, pero en estos casos pues va a existir otra reacción, otra enzima. Vamos a decir que esta sea la enzima 6, ¿verdad? Pero es ya de una vía que es opuesta. Así que eso debemos de considerarlo en todas las vías que estamos viendo. Ahora, lo que es más importante es aquí, la regulación. Tenemos asuntos que tienen que ver con regulación directamente, por ejemplo, inhibición de la enzima, o que tienen que ver con asuntos alostéricos, es decir, inhibición directa o alostérica. Recuerden que la inhibición alostérica, eso lo mencionamos cuando hablamos de la mioglobina, son moléculas que se unen a un sitio diferente. Alostérico quiere decir un sitio diferente. Por ejemplo, el CO2 se une a aminoácidos de las cadenas de globina en la hemoglobina, que es un sitio diferente a donde se une el oxígeno. El oxígeno se une al átomo de hierro, pero la unión del CO2 modifica la afinidad entre la hemoglobina y el oxígeno. Ya hablamos de eso. Así que este es un asunto alostérico. Pero también puede haber regulación que tiene que ver con el asunto de inducción o represión, que esto sería, digamos, a nivel de los genes para aumentar o disminuir la síntesis de la enzima, que hacen cambios, digamos, más permanentes, ¿no? Hay asuntos que inducen, así es la palabra, la síntesis, y otros que suprimen la síntesis. Digamos que esto es algo más rápido, los que actúan directamente, como los inhibidores, por ejemplo, competitivos o no competitivos de las enzimas, o los que son alostéricos. Es un asunto en cuestión de segundos, y la otra puede tardar más. Entonces, sería muy amplio hablar de todo eso, pero el ejemplo aquí, la exocinasa, es la primera enzima en la glicólisis, y es regulada por varias cosas. Aquí tenemos solamente dos. Bueno, realmente voy a hablar de la glucosinasa, que es la exocinasa 4.
existe una proteína que está en el núcleo de las células, estoy hablando de los hepatocitos, que se llama GKRP, proteína reguladora de glucosinasa. GK es glucosinasa. Esta proteína atrapa a la glucosinasa que está en verde. Y entonces hay situaciones donde la glucosinasa se despega y migra del núcleo al citosol. Por ejemplo, la presencia de glucosa. O sea, si está entrando glucosa a la célula, ¿qué es lo que vas a querer hacerla? Primer paso de la glicólisis. Fosforilarla. ¿Sí? Y para eso tienes que despegar la enzima de su regulador y moverla hacia el citoplasma. La glucosa, digamos, se anticipa. Va a entrar la glucosa, necesitas tenerla encima. ¿Cuál enzima? Glucosinasa. Pero cuando ya tienes mucha reacción y tenemos ahora en esta vía no el producto de la glucosinasa, sino uno que está más adelante, porque miren, aquí en la regulación, digamos que estamos viéndolo de esta forma, ¿no? Como A se anticipa y aumenta la producción, perdón, el movimiento de E1, que en este caso sería la glucosinasa. Pero vamos a decir que este producto también podría venir aquí y ¿qué haría? Mueve la glucosinasa hacia el núcleo. ¿Sí? O sea, en cierta forma es un efecto inhibitorio, aunque aquí dice positivo, digamos que le vamos a poner para fines prácticos, esto sería así. Este, que es el sustrato, hace que haya más enzima disponible porque la despega de su regulador, y en cambio este, que está más allá, después de otra enzima, lo que hace es reducir al sustrato, a la enzima, perdón, porque la mueve hacia el núcleo. Esa es como trabaja, y el error que yo había puesto es que puse que glucosa 6-fosfato es la que hacía esto y no es la fructosa 6-fosfato. Bueno, otra cosa que hay que decir es que la glucosinasa tiene esta forma. O sea, no importa la cantidad de glucosa que haya en el medio, no se va a saturar. Bueno, sí, pero tiene muy alta, ¿no? El Bmax. Lo que está en rojo es para glucosinasa, en cambio la curva que está en azul es para exosinasa. Miren, en otras palabras, después de comer, ¿hacia dónde se va la glucosa? Hacia el hígado. Y prácticamente de manera ilimitada. Entra y entra. ¿Y qué hace el hígado? Lo guarda en forma de Glucógeno. Glucógeno. Sí. Y también lo utiliza en la glicólisis y también puede incluso derivarlo hacia vías lipogénicas. Mucha glucosa, mucho carbohidrato. Todo el exceso de carbohidrato, ¿en qué se convierte? En lípidos, ¿verdad? Todo el exceso de carbohidrato es lípido. Entonces hay que considerar ese asunto. Otra cosa que completé, no me voy a detener en esta, pero aquí hay 11 reacciones. Recuerden, la última la estoy poniendo el piruvato convertido en lactato y pseudolactato. Bueno, no tiene número ahí, pero ya aumenté alguna información y les voy a compartir este PowerPoint, porque por ejemplo en la primera reacción no había puesto yo el ATP. Entonces, para que esté más completo, es glucosa más ATP, nos da glucosa 6-fosfato más ADP, porque ahí estamos iniciando. Recuerden que en las primeras reacciones invertimos 2 ATPs y en las últimas reacciones ganamos 4 ATPs. Es una buena inversión. La glicólisis es un buen banco porque te da un buen rendimiento. Te da el rendimiento neto 2 ATPs por cada molécula de glucosa. Otra cosa más, claramente, ¿dónde está la fosforilación a nivel de sustrato? Fosforilación a nivel de sustrato son las reacciones 7 y 10, las voy a ver en un momentito más, y otros detalles que puse ahí. ¿Cuáles son las 3 reacciones reguladoras? Esa sí es pregunta de examen, las 3 reacciones. La primera, la tercera y la última.
1, 3 y 10. ¿Ok? 1310. Aprendas ese número. 1310. La primera, la tercera y la última. La última es la número 10. Y de estas tres, ¿saben cuál es la más importante? La tercera de la glicólisis, pero la segunda de las regulatorias, ¿ok? La número 3, donde está la fosfofructosinasa. La fosfofructosinasa 1. Y ahorita vamos a explicar un poquito más por qué. Hay muchos detalles aquí. No quiero entretenerme, pero ¿qué tenemos aquí, Arias? En primer lugar, la fructosa 6-fosfato. ¿Cuántos fosfatos tiene la fructosa 6-fosfato? 6 o 1. 1. ¿En qué posición? 6, en el carbono 6. Y entonces, si le agregamos otro fosfato, ¿qué nos queda? Fructosa 1,6 bisfosfato. Yo dije glucosa, no, es fructosa 6 y fructosa 1,6 bisfosfato. Y aquí la vamos a partir. ¿Cómo se llama la enzima que divide a la fructosa 1,6? No. La fosfofructosinasa es la que le agrega otro fosfato. ¿En qué posición? En el carbono 1. De fructosa 6 pasamos a fructosa 1,6 por medio de la fosfofructosinasa 1, que es la enzima regulatoria más importante de la glicólisis. ¿Okay? Pero ya que tenemos fructosa 1,6, vean, hasta está en colores. Lo que está en azul se va a ir para acá y ¿cómo se llama? Dihidroxiacetona fosfato. Y lo que está en café o beige va a ir para otro lado, se llama gliceraldehído 3-fosfato. O sea, partimos a la fructosa en 2, 3 y 3, y cada quien agarró un fosfato. La enzima se llama aldosa. Vamos a ver un detalle de la aldosa más adelante. La enzima que divide a la fructosa se llama aldosa. ¿Y qué más tenemos ahí? La conversión de dihidroxiacetona fosfato en gliceraldehído 3-fosfato es una mutasa, ¿verdad? Isomerasa, más bien, es una isomerasa. Así como tenemos la isomerización de glucosa 6-fosfato en fructosa 6-fosfato, aquí también hay otra isomerasa. Bueno, entonces tenemos dos PFK, la 1 y la 2. La 1 está regulada por varias cosas ahí. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Es la primera que está ahí arriba. ¿Quiénes inhiben a la fosfofructosinasa 1? Ok, entonces vamos a poner aquí. Inhiben es el ATP y citrato. ¿Citrato dónde lo encontramos? Ciclo de Krebs. Fíjense, si ya hay mucha glicólisis, si está muy activa la glicólisis, ¿cuál va a ser el producto final de la glicólisis? En condiciones aeróbicas, piruvato. Y este se va a convertir en acetil-CoA. ¿Y acetil-CoA dónde va a entrar? Al ciclo de Krebs y va a generar quebraderos reductores, fosforilación oxidativa, etcétera, etcétera. Entonces, cuando ya hay mucho de eso, se le va a decir a la enzima: oye, cálmate, ya no mandes tanta, ya no estés tan activa. Entonces son inhibidores de la enzima. Y en cambio, los que estimulan, ¿cuáles son? AMP. AMP en cierta forma representan lo contrario que ATP. Cuando tienes AMP quiere decir que te acabaste el ATP. O sea que ahora sí quieres que la enzima, la principal enzima de la glicólisis, sea activa para producir más ATP y reponer ¿qué otra cosa? La fructosa 2,6-bisfosfato. ¿Quién produce la fructosa 2,6-bisfosfato? PFK2, ¿verdad? ¿Pecados? Pecados cometidos. Pecados con FBP2. La fructosa 2,6-bisfosfato es producida por la fosfofructosinasa 2. Pero resulta que esta no es una enzima que está solita, sino está acompañada con Fructosa 2,6-bisfosfato.
otra enzima que se llama fructosa bifosfatasa 2. ¿Okay? De hecho, yo puse mal también, en algún momento puse BFP2, pero digamos que es la misma. ¿Ok? Eso lo voy a corregir pues ya para el próximo año. Entonces, mientras que una le pone el fosfato, esta es la que pone el fosfato, o sea, de fructosa 6-fosfato la lleva a fructosa 2,6-bisfosfato. Fructosa 2,6-bisfosfato. Bueno, vamos a ponerle aquí una pena para ponerlo en inglés. Y en cambio esta, ¿qué es lo que hace? De fructosa 2,6-bisfosfato, ¿a dónde la lleva? Fructosa 6-fosfato. Fructosa 6-fosfato. Bueno, para ponerle igual acá. Fructosa 6-fosfato. O sea, una le pone y otra le quita. Recuerden que las cinasas, estas dos son cinasas. ¿Qué hacen las cinasas? Fosforilan. Ponen el fosfato, fosforilan. Y en cambio las ya me pasé, ¿verdad? Fosforilan. Fosforilan. Y en cambio las fosfatasas desfosforilan. Muy bien. Fosfatasa desfosforila. Hay varias fosfatasas, ya hemos visto, y ahorita vamos a ver otra vez más. Y entonces, estas dos tienen su propia regulación. Es una enzima que tiene dos partes, una enzima bifuncional. Cuando otra cinasa hayas, que depende de la relación entre insulina y glucagón, fosforila a la fosfofructosinasa, fíjense bien, fosforila a la fosfofructosinasa, esta queda inactiva y la fosfatasa se activa. Entonces es un movimiento, digamos, hacia adelante y hacia atrás. Hacia adelante está fosforilando, desfosforilando, y eso va a afectar los niveles de fructosa 2,6-bisfosfato. ¿Y por qué fructosa 2,6-bisfosfato? Este es el regulador más importante de la glicólisis. Fructosa 2,6-bisfosfato es el regulador más importante de la glicólisis. No voy a decir más aquí porque hay muchas otras cosas más para entretenernos. Gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. ¿Qué hace esta enzima? Gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Cada vez que escuchen deshidrogenasa, son reacciones de óxido-reducción. ¿Y entonces sobre quién actúa? Sobre NAD. A ver, el producto previo, ¿qué fue? Después de que se dividió la fructosa 1,6-bisfosfato, ¿qué nos dio? Gliceraldehído 3-fosfato y hidroxiacetona. Para fines prácticos, todo lo vamos a dejar como gliceraldehído 3-fosfato. Bueno, ya estamos en ese paso. No sé qué número es. Pero aquí, ¿qué es lo importante? Que volvemos ahora a agregar otro fosfato. Y noten, este libro me gusta porque hay un detalle aquí. ¿Qué pueden ver con esta que es fosfo 1,3-bisfosfoglicerato? ¿Qué ven en esa figura? Algo importante. La posición, pues 1 y 3, ¿no? El gliceraldehído, ¿cuántos carbonos tiene? 1, 2 y 3. Entonces, 1, 2, 3. Entonces tenemos fosfato aquí y tenemos fosfato aquí. Pero ¿cuál es la diferencia? Ya, se perdieron el punto. ¿Cuál es la diferencia? El enlace. El tipo de enlace. ¿Esto qué significa?
Enlace de alta energía. ¿Cuántos enlaces de alta energía tiene el ATP? 2. Aunque tiene 3 fosfatos, solo 2 enlaces fosfatos son de alta energía. Ojo con eso. ¿Y cuáles son las reacciones que tienen que ver con alta energía? Aquí no tenemos más que el fosfato inorgánico, PI. Miren, este que es el PI. Tenemos una reducción, mientras que el NAD se redujo, ganó electrones. ¿Qué es reducción? Ganancia de electrones. El NAD ganó un par de electrones que están ahí, recuerden, ya se los mostré, y si no se acuerdan, pues lo voy a poner. Pero entonces, ¿de dónde vinieron esos electrones? ¿O qué ocurrió ahí con esa transferencia de electrones? Energía. Se energizó este fosfato. Y este compuesto que se llama 1,3-bisfosfoglicerato va a dar origen más adelante al primer ATP. Al primer ATP. A los primeros 2 más bien. A ver, entonces, NAD. ¿Cuántos electrones le hacen falta? Le hacen falta electrón. Un electrón. ¿De dónde viene ese? ¿Cómo se va a transferir los electrones aquí? Voy a poner aquí un compuesto que le va a dar 2H. Bueno, realmente voy a poner aquí H. Lo voy a quitar de acá. Podemos representar H y H así y con un protón. El protón lo voy a poner, perdón, el electrón lo voy a poner en rojo. 2H, noten que aquí no tiene el signo positivo, pero aquí sí, digamos, está separado. H con positivo, ¿cómo se llama? Protón. Protón, son los protones. ¿Qué carga tienen los protones? Positiva. Positiva. ¿Y el puntito qué sería? El electrón. El electrón. ¿Qué carga tiene el electrón? Negativa. Negativa. Estos dos son estos mismos dos. Alguien los está dando. En este caso, tenemos ahí el fosfato inorgánico. No voy a representar toda la fórmula del fosfato, pero el NAD le hace falta 1. Y si le ponemos 1 solo, ¿cómo quedaría? A ver, ¿cuántos le faltaban aquí? 1. Y si le pongo 1, ¿cómo quedaría? NAD, así nada más. Porque ¿qué carga tiene el electrón? El electrón negativo. A este le falta un electrón, y si le pones 1, pues quedaría así, poniéndole solo un electrón. Pero si le pones 2, ¿quién va a tener el otro electrón? No, usualmente no se ponen, pero este electrón va a ser uno de estos dos, y este va a ser este otro. Y esta H la vamos a poner aquí. Por eso es que ponemos aparte solita otro protón. ¿Cuántos protones había aquí? 1, 2. Aquí hay 1 y acá no es protón, pero ya está incorporado acá. ¿Cuántos electrones? 1, 2 y aquí 2. Esta reacción de ganar electrones es oxidación o reducción. ¿Reducción qué es? Ganar electrones. ¿Y oxidación? Perder. Entonces aquí hay una reacción de óxido-reducción, pero eso hizo que se liberara energía y ahora tenemos un fosfato de alta energía. Siguiente reacción, ¿qué ocurriría con el 1,3-bisfosfoglicerato? ¿Qué va a ocurrir? No, espérame. Puede, porque
ahorita vamos a mencionar ese otro, pero ahora sí, ese fosfato de alta energía, ¿con quién se va a unir? ¿A quién se va a unir el fosfato de alta energía? ¿A quién se va a unir? ¿Vale? Ahí dice, ¿a quién se va a unir? No. 1,3-bisfosfoglicerato tiene dos fosfatos, por eso se llama 1,3. El fosfato de alta energía, ¿a quién se va a unir? Al ADP, ahí dice, al ADP, y se va a transformar en ATP. ¿Y qué va a quedar como producto? 3-fosfoglicerato. Y ese se va a convertir en 2-fosfoglicerato y fosfonilpiruvato, que vamos a ver enseguida. Pero aquí lo que quiero destacar, aprovechando, en los eritrocitos, este paso de producción de ATP, en ciertas condiciones, se elimina, se brinca. Hay una desviación, Silvia, una desviación. 1-3, ¿en qué posición están? 1 y 3. 2 y 3, ¿en qué posición están? 2 y 3. Pero noten que ahí ya perdió lo de alta energía. El 2,3-difosfoglicerato, ya hemos hablado de él. ¿Lo recuerdan? 2,3-difosfoglicerato. ¿Dónde hablamos de él? Es el de la afinidad, ¿no? Cuando hablamos de la afinidad entre la hemoglobina y el oxígeno. Mencioné que hay factores que disminuyen la afinidad: el aumento del CO2, el aumento de protones, el aumento de la temperatura y el aumento de 2,3-difosfoglicerato. Miren qué cosa. ¿De dónde obtienen la energía los eritrocitos? La única vía metabólica. Glicólisis. De la glicólisis. Pero en estas condiciones, el eritrocito prefiere, en lugar de producir ATP, por lo menos en la primera reacción que tiene la posibilidad de hacerlo, en lugar de producir ATP, prefiere producir 2,3-difosfoglicerato. ¿Por qué razón? A ver. Cuando hay 2,3-difosfoglicerato, ¿qué sucede con la hemoglobina y el oxígeno? ¿Más o menos? Reduce la afinidad. Las cosas que aumentan, pues, pónganlas todas: aumento de CO2, aumento de protones, aumento de temperatura y aumento de 2,3-difosfoglicerato o difosfoglicerato. Todas estas cosas disminuyen la afinidad entre hemoglobina y oxígeno. En condiciones, los eritrocitos prefieren no producir energía, pero sí producir un compuesto que libera el oxígeno. Disminuir la afinidad quiere decir lo libera. Tomen en cuenta esto porque es un asunto importante, ¿no? Cuando baja la presión del oxígeno, etcétera, hay que liberar el oxígeno. ¿Para qué quieres el oxígeno con la hemoglobina? Para transportarlo. Solamente para transportarlo de los pulmones a los tejidos. Los tejidos. Cuando llega a los tejidos, ¿qué quieres hacer con el oxígeno? ¿Mantenerlo con la hemoglobina? No, liberarlo. Hay que liberarlo. Y el 2,3-difosfoglicerato es una de las cosas que hace. Bueno, esa es la primera reacción donde se produce ATP. La segunda reacción donde se produce ATP es la última reacción, donde el fosfonilpiruvato, ¿de dónde vino el fosfonilpiruvato? De 2-fosfoglicerato. Bueno, aquí hay un paso más. Del 3 cambia al 2. Ahora sí, Aranza. De 3 cambia a 2, pero no es este mismo 2, esta es otra cosa.
Esta es una desviación. Esto no ocurre, por ejemplo, en los hepatocitos. Esta desviación, ¿dónde ocurre? En los eritrocitos. ¿Okay? Y entonces del 3-fosfoglicerato se va a 2-fosfoglicerato. Y se pierde agua. Y ahora tenemos otra vez un fosfato de alta energía. Ahí hay una enzima que se llama la enolasa, etc. Y entonces finalmente tenemos fosfoenolpiruvato. El fosfoenolpiruvato se va a convertir en piruvato. Esta es la última reacción. ¿Y cómo se llama la enzima? Piruvato sinasa. ¿Y cuál es el producto aquí? Sí, piruvato, pero es que en las reacciones no solamente se produce una cosa. No. A ver. Fosfoenolpiruvato va a dar origen al piruvato. ¿Pero qué más se produce? Ahí está la figura. ¿Qué más se produce? Vean el título. En esta diapositiva, jóvenes, les estoy mostrando las dos reacciones donde se produce ATP. ¿Sí? El ATP se produce cuando juntas ADP más un fosfato de un compuesto, fosfato de alta energía, entonces produces ATP. Y hay dos reacciones donde se producen eso. Como se produce dos veces esta porque se dividió la glucosa, entonces serían 4. ATP, ADP. Y fíjense quién interviene ahí. ¿Dónde estaba esa? Ya la pasamos, ¿verdad? Era en la tercera reacción. La fructosa 1,6-bisfosfato. Se anticipa, ¿no? Oye, ahí te va y échale ganas para producir más ATP. Hay otros puntos de regulación, pero no lo vamos a mencionar aquí. Bueno, eso ya se los dije. Y cómo la afinidad disminuye gracias a que se desvía de 1,3-bisfosfoglicerato a 2,3. Póngale atención. ¿Sí? 2,3. 2,3. ¿De dónde viene el 2,3? Del 1,3. ¿Ok? ¿De dónde viene el 2? Del 3. El 2-fosfoglicerato, que no lo mencioné, viene del 3-fosfoglicerato. A ver si está aquí. No está aquí. Esto es lo mismo que vimos antes. Y entonces, esto ya les he dicho muchísimo, que es oxidación, pérdida de electrones. Pero mientras que un compuesto pierde electrones, el otro lo gana. Mientras que uno se reduce, mientras que uno se oxida, el otro se reduce. Y además hay transferencia de electrones, liberación de energía, etcétera, etcétera. Vamos a ver eso esta semana. Ok, si vamos de piruvato a lactato, ¿qué reacción es? De piruvato a lactato, de este lado. Piruvato a lactato. ¿Oxidación o reducción? A ver. ¿Ganó o perdió electrones el piruvato? Perdió. Piruvato a lactato, al mismo tiempo NADH se transforma en NAD. Es más fácil verlo aquí. ¿Qué pasó con este? Perdió electrones. Este es H y H. Esos H traen los electrones. ¿Quién se los dio? NAD. Ok. Entonces, piruvato a lactato se reduce, mientras que NADH se oxida a NAD. Si vamos al revés, de lactato a piruvato, ¿qué tipo de reacción es de lactato a piruvato? Oxidación. Al mismo tiempo, el NAD se reduce, ganó electrones. O sea, realmente estamos viendo cuatro cosas aquí. ¿Cómo se llama la enzima que hace eso? Voy a hacer un paréntesis porque recuerden que esta figura es central aquí. ¿Cómo se llama la enzima? La famosa LDH. No es HDL. ¿Recuerdan ese trabalenguas que dimos?
A ver, vamos a poner aquí piruvato. Piruvato, ¿de dónde viene el piruvato? Pero es una reacción irreversible, ¿verdad? Fosfo, enol, piruvato. ¿Y cómo se llama la enzima? Piruvato sinasa. Entonces voy a ponerle aquí la PK de pecado. La PK, piruvato sinasa. Y ahorita van a entender por qué le puse K. ¿Cuáles son las cosas que surgen a partir del piruvato? Lactato. ¿Qué más? Acetil-CoA. ¿Qué más? Oxalacetato. ¿Y qué más? Alanina. ¿Alanina es reversible o irreversible? Alanina es reversible. Les voy a poner mejor con color azul las enzimas. A ver, aquí es la PK. La deficiencia del PK afecta la producción de ATP en los eritrocitos. Cuando hay deficiencia de PK, tenemos anemia hemolítica. Anemia hemolítica. Lactato deshidrogenasa, LDH. También se puede poner DHL. Yo les dije que DHL era la mensajería, pero también podemos decir deshidrogenasa de lactato. Lo que no podemos decir es HDL. Esto no. Noten, deshidrogenasa. ¿Qué tipo de reacciones? ¿Qué tipo de reacciones? Reacción de óxido-reducción. Óxido-reducción. Ok. ¿Cuántos carbonos tiene el piruvato? Noten, este tiene 3 carbonos, este tiene 3 carbonos. ¿Cuántos tiene el acetil-CoA? 2 carbonos. Quiere decir que va a perder un carbono. Se va a liberar aquí CO2. ¿Y saben cómo se llama la enzima que hace esto? De piruvato acetil-CoA. Se llama complejo piruvato Deshidrogenasa. Complejo piruvato deshidrogenasa. ¿Cuántas enzimas tiene el complejo? 3 enzimas. Ajá. ¿Y cuántas coenzimas? 2. Se los mostré en la última clase. No, ¿cómo que 2? 5 coenzimas. 5 coenzimas. ¿Cuáles son las coenzimas? Pregunta de examen esta. Ah, sí va a ser pregunta de examen. Claro. Ok. ¿Cuáles son las coenzimas? En Las voz, coenzimas aquí. en voz alta, Amy, para el canal. Tiamina, lipoato, FAD, NAD y el ácido pantoténico. Son 5 coenzimas. Bueno, entonces aquí tenemos una enzima, aquí tenemos otra enzima, aquí tenemos otra enzima. Nos faltan 2. ¿Cuántos carbonos tiene el oxalacetato? 4. Entonces, si este tiene 3, para llegar a 4, ¿qué tenemos que ponerle? Le vamos a poner CO2. CO2. Noten que aquí pierde CO2, se llama descarboxilación, pero también es una deshidrogenación, es más complejo este. Pero este sería una carboxilación. ¿Y saben cómo se llama la enzima? Piruvato carboxilasa. Por eso le pongo con C, para distinguirla de la piruvato quinasa. Piruvato carboxilasa es una, piruvato quinasa es otra enzima. Y la última enzima de alanina piruvato, ¿cómo se llama? Les voy a dar más la abreviatura. ALT. ALT. Es una transaminasa.
¿Tiene qué cosa? ¿O mueve qué cosa? Transaminar. ¿Transar qué cosa? El grupoamino. ¿Sí? Ese es un tema que vamos a ver más adelante, las transaminaciones, cuando hablemos de las proteínas. Miren, de aquí pueden salir 5 preguntas. O les puedo poner un dibujito. A, B, C, D y E. Sí, ¿verdad? A ver. A, B, C, D y E. ¿Cuál es la enzima que requiere tiamina? Dígame la letra. Muy bien, Aranza. Esta es A, esta es B, C, D y E. La enzima que requiere tiamina. Letra C. Muy bien. La enzima que requiere biotina. Esa no se les había dicho, pero aquí va a quedar grabado. La enzima que requiere biotina es las carboxilasas, la PC. Letra D. La piruvato carboxilasa requiere biotina. Y la biotina, hay una proteína en el huevo crudo que se llama amidina. La amidina, si no encuentran nombre para su hija, lo van a poner amidina, inhibe a la biotina. Inhibe a la biotina. Bueno, ya, ¿para qué les hago más preguntas con esas?